empiezan y caen, ¿no? Se resbalan. No, tenemos que aprender a mirar esto, hermanos, aleluya, con ojos espirituales, como Dios quiere. Aleluya. No como nosotros queremos. Aleluya. Y quiero que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Vamos a darle una pasadita, hermanos, por ahí, ¿verdad? A la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 1, verso 1. 2, verso 1. Sí. Aleluya. Sí, estaba hablando, ¿verdad?, acerca de pues, que iba a tener un ¿verdad? Ya no lo iban a poder mirar. Aleluya. Aquí Pablo, hermanos, está dando unas indicaciones muy buenas a la iglesia, ¿verdad? Les estaba diciendo hoy, hermanos, aleluya, que hay cantos, por ejemplo, que cantamos nosotros, que los hermanos les gustan mucho, simplemente porque les gustan, ¿verdad? Y los cantan, por ejemplo, ese que traen de moda muchos trinos y muchos apostólicos, ya también la han hecho su moda ahorita, y cantan de ese que el atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Y con eso, según alabanzas, ¿verdad? Pues se sienten los hermanos motivados. Voy atravesando por el valle de las lágrimas porque estoy endrogado, porque yo mismo me endrogué, porque estoy pasando por alguna situación, ¿verdad? Cualesquiera que sea, y esos cantos pues nos hacen sentir que vamos atravesando por el valle de las lágrimas. Pablo estaba hablando aquí, hermanos, aleluya, de un punto muy importante. Aleluya, de que, ¿verdad?, él estaba pasando por tribulaciones, por necesidades, pero él estaba atravesando no por un sentimentalismo, como esa alabanza, ¿verdad? No, él estaba atravesando porque él decía que él era imitador de Cristo, y decía que nosotros fuéramos imitadores de él como él de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el único que ha pasado por un valle, se puede decir tenebroso, un valle, aleluya, de dolor, una vía dolorosa, fue el Señor Jesucristo. Usted y yo no hemos pasado por ningún valle. Hemos pasado por ciertos problemas, tribulaciones, por ciertas situaciones en la vida, pero un valle de las lágrimas no lo hemos pasado. A veces te ha dolido cuando tu hijo, tu hija, tu pariente se mete en algún problema. Pero eso no quiere decir, hermano, que tú estás atravesando por un valle acá. No, el único que atravesó eso fue el Señor Jesucristo. Recibió escupitajos, recibió bofetadas, ¿verdad?, latigazos, la cruz, los clavos y la lanza. Ese es un valle doloroso. Usted y yo no lo hemos pasado. A lo mejor nos han cacheteado, nos han golpeado alguna vez por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero eso eso es una prueba. Es una prueba nada más, para ver si podemos resistir. El que sí pasó por el valle, se lo vuelvo a reiterar, fue el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Entonces, Pablo aquí se decía que él estaba pasando por tribulaciones, pero el asunto de la tribulación era porque Pablo, aleluya, quería hacerle entender a la iglesia que tenía que estar más capacitada para soportar tribulaciones, para soportar, hermanos, situaciones que muchas de las veces el enemigo pone enfrente. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo creo que esa alabanza que dice que, hermano, que algunas de las veces ni siquiera nos miramos cuando estamos llorando, o sí, estamos llorando solos allá en el cuarto. Y luego dice ahí la alabanza, te he visto llorar muchas veces. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, aleluya, con lo que nosotros estamos aprendiendo. Pablo, hermanos, tenía esta preocupación. Versículo 2. Tenía una preocupación muy grande acerca de la iglesia. La iglesia tenía que entender muchas cosas que el hombre no alcanza a comprender. Por eso es importante que nosotros busquemos de las cosas de Dios todo el tiempo. Buscar la sabiduría de Dios. ¿Quién dijo yo? Rápidamente. Versículo 2.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Amén. Entonces, tenía esa preocupación Pablo y pasaba por las tribulaciones que pasaba porque él quería que la iglesia tuviera el pleno conocimiento de quién es el Señor Jesucristo y a su nombre. No andan hablando como los jehovases, ¿verdad? Que se la pasan. ¿Quién es Jehová? En la Biblia no está en el Antiguo Testamento. Eso fue un hombre compuesto. Paz de Cristo. Amén. No, el nombre verdadero del Dios vivo no es ese. El nombre verdadero del Dios vivo se llama Señor Jesús y a su nombre. Gloria. No hay otro. Eso es lo que el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo quería que la iglesia entendiera. Todas las riquezas, el misterio de Dios y Padre y de Cristo. ¿Quién era Dios? ¿Cómo obraba Dios? ¿Cómo operaba Dios? ¿Cómo opera Dios? Muchos apostólicos ahorita se ponen a orar y están orando y dicen, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿de quién están hablando? Usted así ora, déjeme decirle que está en un error. Porque el Padre nuestro, cuando dice la palabra de Dios, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el Señor Jesucristo nos estaba enseñando para que nosotros conociéramos verdaderamente a quién le íbamos a pedir. No dice, Padre, en el nombre de tu Hijo. ¿Quién vive? ¿Verdad que no dice así? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es el Padre nuestro que estás en los cielos? El Señor Jesús. Dice, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros? Que nosotros pues escuchamos y esto, el Señor nos santifica, el Señor te va a santificar. No, hermano. Dios tiene la manera de santificar. Aleluya. ¿Y sabe cuál es? Con su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a su nombre. No hay otra manera de santificar al pueblo de Dios. No la hay. Si usted no recibe la palabra de Dios, usted no va a ir renovando su mentalidad acerca del conocimiento de Dios y irse apartando, aleluya, más y más del pecado, ¿no? Va a seguir pensando que el hombre común. Va a seguir pensando, hermanos, que esa es la manera en la que Dios quiere que usted crezca, como un religioso solamente. No, usted tiene que ir, dice la palabra de Dios, de victoria en victoria y de conocimiento en conocimiento. Tiene que ir renovando su mente y la única manera de renovarla es con la palabra de Dios y a su nombre. Entonces, ¿verdad? El conocimiento que Dios quiere, el apóstol Pablo quería aquí, era que la iglesia fuera creciendo en quién es Dios verdaderamente, que conociera, hermanos, aleluya, cómo operaba Dios en la vida del hombre. ¿No? ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos, verdad, que Dios está obrando en nuestras vidas y no es así? Porque ni siquiera oramos, ni siquiera nos levantamos de mañana a orar, a leer la Biblia. Nos levantamos a la carrera para ir a trabajar. Arrancamos. Y en la tarde llegamos cansados. Muchas de las veces llegamos a roncar a la casa. Cuando deberíamos de llegar y prepararnos en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. A Josué le dijo, meditarás en ella de día y de noche y a su nombre, y da la razón y le dice para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Él es bueno. Nosotros tenemos que ir al conocimiento de la verdad. Ahorita están diciendo que no enseñemos la palabra de Dios con tanto texto. ¿Y saben por qué? Porque si enseñamos con mucho texto a la humanidad, a la gente, acerca de la palabra de Dios, Dios va a ir revelando, va a aprender más y se les va a ir el negocio a aquellos pastores que quieren tener multitudes y que predican mucho, hermanos, aleluya, eso de la prosperidad. No les enseñes tanto, no vayas a evangelizar tanto allá al mundo con tanta palabra, no, ve y nomás dale tu testimonio como Dios te rescató a ella. Y Dios va a hacer la obra. O sea, tengan los ignorantes. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días o hasta el fin del mundo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Eso es que quiere que vayamos creciendo, hermanos, aleluya, más y más en el conocimiento de la verdad. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Y cuál verdad? Pues que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, y a su nombre. Gloria. Él te va a dar la libertad porque lo vas a conocer. Lo vas a comprender más. A medida que tú leas más la Biblia, más vas a venir al conocimiento de Dios. Más te vas a nutrir para poder ir a evangelizar a aquellos que están en valle de sombra de muerte. Vas a ir a evangelizar. De lo contrario, no vas a tener parque, no vas a tener municiones para ir y hacer la guerra espiritual que tienes que hacer. Cuando tú vas a evangelizar a alguien, vas a ir a hacer guerra. Tú tienes que prepararte en ayuno y oración en tu casa, en lectura de la palabra de Dios para poder, aleluya, ganarte las almas allá. Es una batalla. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate como fiel soldado. Milita la buena carrera. Esfuérzate, tienes que esforzarte. No vas a poder evangelizar ni vas a tener ganas de ir a evangelizar si no te preparas cada día más y más en las escrituras. Olvídate de esos pastores que se agarran. Ahorita, hermanos, está lleno de predicadores. Son buenísimos, muchos de ellos. Están predicando, aleluya, alrededor del mundo, pero no predican la verdad casi de Jesucristo, del Señor Jesucristo. No se les escucha. Son pocos los que hablan de lo que representa el bautismo, la muerte del Señor Jesucristo. Pocos lo enseñan. Y nosotros que tenemos la verdad, nos la pasamos dormidos en casa. Usamos ese proverbio que dice, el perezoso, ¿no? El perezoso dice, el león está a la puerta. No salgo a evangelizar porque me va a devorar el diablo, ahí el Señor lo reprenda. ¿No? Tienes que prepararte porque tú tienes que ir y ganar las almas. Tienes que prepararte muy bien en la palabra de Dios para que tú puedas enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Y a su nombre. Porque Él dijo, les dijo a los apóstoles, lo que a ustedes les digo, a todos digo. No dice nomás a los pastores. Dice que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Y a su nombre. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Versículo, leímos el 2, ¿verdad? El verso 3. ¿Qué digo yo? Amén. Amén, hermano. Y a su nombre. Gloria. Por eso usted quiere prosperar su vida espiritual, tiene que escudriñar más para conocer más a su Dios. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol no quería, hermanos, aleluya. De hecho, el Señor Jesucristo no quería que hubiera un montón de pastores nada más predicando y endulzándoles el oído a las congregaciones para que les traigan el dinero y se hagan más ricos. No. El propósito era que el pueblo escogido por Dios creciera en conocimiento para que iluminara también el conocimiento de aquellas gentes que no conocen al Señor Jesucristo. Pero si usted está ocupado siempre con las cosas del mundo, sin prepararse más y más, aleluya, para llevar la palabra de Dios allá, quiere decir que usted no lo ha saboreado. No ha saboreado, hermanos, aleluya, los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 19, son más dulces que la miel, que la que destila del panal. Y quiere decir que no se lo ha saboreado, porque tiene que llevar, hermanos, aquello que Dios le dio, aleluya, de gracia. También tiene que llevarlo de gracia a aquellas personas. Tenemos que prepararnos, hermanos, aleluya, porque ahorita las religiones, hermanos, todos están caminando rumbo al asunto que viene de la bestia y todo eso, y les están predicando de la segunda venida, y ya se hacen bolas ahí. Cuando Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a ser discípulos. Y un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Se requiere mucho tiempo. Se requiere, hermanos, aleluya, ejercitarse. Se requiere prepararse. Se requiere, hermanos, aleluya, que usted ponga el interés para que Dios deposite en usted el tesoro que quiere darle a usted y a su nombre. Gloria. Entonces tiene que prepararse, tenemos que prepararnos, hermanos, aleluya.
Porque van a salir muchos engañadores. Dice, muchos engañadores han salido del mundo. Y dice cómo son sus características de ellos. ¿Quién vive? Cristo. Gente que está predicando nomás porque son elocuentes, que hablan muy bonito. Y si usted no está preparado, también lo va a engañar. Y va a decir, no, aquel predicador predica mejor que el pastor, mejor me voy con aquel otro. Dice, aquel no pide los diezmos, aquel no es el otro, pero le pide más que los diezmos para que le eche la alforja. Utilizan palabras blandas. Las utilizan para que, hermanos, aleluya, la gente vaya y deposite el dinero ahí y se hagan ellos ricos. Cuando Cristo dijo, aleluya, Cristo dijo que hagamos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Y usted conoce lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros tesoros en el cielo si no nos preparamos? Predicación tras predicación y seguimos de la misma estatura, cuando debemos de crecer más y más. Cuando le preguntaron a Napoleón que por qué siendo tan chaparrito él había conquistado tantas naciones, a los rusos les contestó y les dijo, es que la estatura no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Tenemos que enfocar nuestro conocimiento hacia allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la entrada de poder, o nos va a dar el poder llegar delante del Señor Jesucristo. No te va a hacer lo que tú te sientas, como tú te sientas, ¿verdad? Y te hagas un teólogo, ¿no? O sea, lo que Dios te va a dar a ti en el conocimiento y cómo lo obedezcas. Eso es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Tenía esa preocupación, y la preocupación de nosotros como ministros, pastores y ustedes como miembros de la iglesia es prepararnos, hermanos, para ir a la batalla. Es para eso. Pero tiene que tener bien el conocimiento. No va a llegar como ahorita los pseudoapostólicos, ahorita lo que están enseñando, ¿verdad? Que dicen, deposita para el reino de los cielos y te vas a hacer rico. Dios te va a bendecir grandemente, te va a prosperar. El apóstol Pablo decía, hermanos, aleluya, que como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, y a su nombre gloria. No estoy diciendo no trabajen, no, tienen que trabajar. Tienen que trabajar porque hay familias que tenemos que alimentar. Lo que me estoy refiriendo, hermanos, es a lo que el apóstol Pablo aquí estaba enfocado. Él estaba enfocado en que la iglesia tenía que tener una preparación en el conocimiento del nombre del Señor Jesucristo. Porque ahorita muchos hermanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, donde dice la Biblia que así tenemos que pedir. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No dice que digamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Nunca dice así la palabra de Dios. Si usted no sabe, saludan ahorita los apostólicos, aquí más en México. Saludan y llegan y dicen, hermano, Dios te bendice. Hermano, Dios te bendiga. Que porque es más el decir que Dios te bendiga que la paz de Cristo. Cuando, hermanos, Cristo dijo, cuando vayas a tal y a cual ciudad, saluda con la paz. Y si la paz se os regresa, la casa es digna. Entra y posa en ella. Pero si no, dice, sacude aún el polvo que llevas de tus pies y prosigue tu camino. No está diciendo que hagamos como los que se dicen testigos, que se sacuden los, no. Se refiere ahí en esa parte a que te sacudas todo conocimiento que tenga esa casa, que es lo contrario a lo que Dios quiere, porque si no tiene paz, la paz de Cristo quiere decir que la casa no es digna. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El proverbio dice que el que turba su casa heredará viento, va a heredar un viento de doctrina. Se va a forjar una idea, un idealismo en su mente y en su corazón. Y al rato va a andar en 10 iglesias, va a andar en 11, 12, 13 iglesias por allá. Y se le olvida lo que dice el proverbio, ¿verdad? Que el que frecuenta rameras perderá la hacienda. ¿Quién vive? Cristo. Por andar en una iglesia y andar en otra, a las últimas no vas a ver nada.
Usted tiene que sentarse, hermanos, a escudriñar, a leer la Biblia, a profundizar en las cosas de Dios, hasta que se edifique en la roca que es Cristo. No hay otra roca, perdón, no hay otra roca como el Señor Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo, en la cual edificaron los apóstoles y los profetas, y en la cual también nosotros como el pueblo de Dios tenemos que edificar una casa espiritual, y a su nombre, la cual casa, dice la palabra de Dios, somos nosotros. Lo tenemos que profundizar, no quedarse, hermanos, aleluya. Alguien que vine a la iglesia el domingo y ya con eso me conformé. No, usted tiene que leer la Biblia todos los días. ¿No ha oído del pan cotidiano? ¿El pan diario? ¿Y cuál es ese pan? Cristo dijo, amén. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? A ese pan. Miren, hermano, no les dé tanta palabra, hombre, nomás. No, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. De acuerdo a la medida del don de fe, dice la palabra de Dios, que así debe de enseñar y así debe de instruir. Si yo no tengo mucha palabra, entonces no les voy a dar palabra. Para dárselas tengo que estar preparado, tengo que estar escudriñando, pidiéndole a Dios que no me deje equivocar. Dice la palabra de Dios que tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Agarrar un texto y agarrar a mi hermano hablando como guacamayas para sobarles el lomo, para acariciarlo a la iglesia y la iglesia siga ciega. ¿No? Tenemos que crecer en ese conocimiento. Tiene que dejar la pereza, hermano, hermana. Allá están los pseudoapostólicos, acá donde quiera. Y nosotros que tenemos la verdad, que Dios nos ha bendecido en grande manera con la palabra de Dios, la guardamos. La echamos en un estuchito y que predique el pastor, que enseñe el hermano, el que le ayuda y ya. No, la obligación es de todos. A todos los llamados de mi nombre, para honra mía los crié, los hice y los formé. A todos. Todos le costamos el mismo sacrificio a Dios. Todos le costamos la misma sangre. ¿Quién vive? Cristo. ¿No sabéis que fuimos comprados a precio de sangre? Así dice la palabra de Dios. Prepárese, porque yo no todo el tiempo voy a estar con usted. Pero usted tiene que estar preparado, hermanos, para presentar defensa, dice el apóstol Pablo. Usted tiene que presentar esa defensa. ¿Qué voy a creer que no se dan cuenta que esa palabra no es bíblica? Esa no viene por voluntad humana, viene porque un hombre se le ocurrió y le puso unas vocales y dijo así va a decir. No, váyase a la traducción antigua de la Biblia del Oso, 1865. Y ahí va a encontrar, hermanos, esa palabra no existe en ninguna parte de las escrituras. De cierto tiempo para acá fue que se puso, y aleluya, y todos se hicieron jehovases. No, el que murió es el que se llama Señor Jesucristo. Él es el que era, y que es, y que ha de venir. Dice la Biblia, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice que el que estuvo muerto y aquí vive por los siglos de los siglos. Alguien dele un aplauso al Señor Jesús y a su nombre. Esa preocupación tiene que tenerla usted en sus hijos, en sus parientes, en sus esposas, sus esposos. Tiene que prepararse, hermano, para enseñar, para instruir a sus hijos. Necesita que usted los instruya sentadito en la casa ahí, cuando van a comer. Vamos a orar. Sí, vamos a orar, porque tenemos que darle gracias a Dios, porque si no fuera por Él, no tendríamos el alimento en nuestra mesa. Gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos sustento. Tenemos que estar agradecidos con Él. ¿Sí se han fijado que la mayoría de los pastores, la mayoría de los hermanos en Cristo, todos pintan para el norte, todos se quieren ir a Estados Unidos? ¿Ah? Todos quieren una visa, hasta se pasan de mojados de braceros y de lo que se pueda.
Pero nadie le dice al Señor Jesucristo, porque piden en la iglesia, hermanos, oren por mí porque me voy para el norte, me voy a llevar mi familia, voy a ir a hacer un trabajo. Pero nadie dice, hermanos, oren por mí para que me mande a El Salvador, a Honduras, Nicaragua, a África. No, porque ya tienen que comer galletas, a veces hasta de galletas de tierra. Y entonces los apóstoles, ¿a dónde iban a predicar? ¿Y nosotros? Mejor me voy a una iglesia, de diferente, no voy a nombrar iglesia, pero nos queremos ir para allá, porque no queremos que Dios nos prepare para el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios nos encomendó a ganar almas, a llevarlos al arrepentimiento, al bautismo en el nombre de Jesucristo. No nos mandó, hermanos, a llenar una iglesia de gente incrédula, de gente, hermanos, aleluya, que no se niegue a sí mismo, de gente que no se prepare en las escrituras. No, nos mandó a preparar discípulos de Cristo y a su nombre. Gloria. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús? Sí, suena pesado, pero yo no le voy a dar otra cosa que no. Yo no. Si quieren irse a una iglesia grande, ahorita, hermanos, las iglesias del nombre de Jesucristo tienen un bonche de luces, de las consolas de luces del mundo. Y están los pastores predicando aquí, la gente también, los coristas y los músicos ahí tocando y con sus lucesotas, haz de Cristo. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? Esas son cosas del mundo, y la Biblia dice que no tenemos que amar el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Para qué las luces? Si nuestra luz es el Señor Jesús y a su nombre. ¿No será que les faltan esas luces? Les falta esa luz en su vida, en su corazón. Dios no necesita eso. ¿Sabe qué es lo que necesita? Un corazón contrito y humillado, un corazón que se humilla y se dispone. Alguien déle un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre. Versículo 4. Para honra y gloria. Te aparte del amor de Cristo. Cristo manda y dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. No dice, hermanos, aleluya, vaya a la iglesia y que te den un sermón bonito para que te sientas a gusto. Y yo, no, te manda para que te prepares, porque la batalla está allá. La batalla está con tu familia, está con la gente que no quiere recibir al Señor Jesucristo, que prefiere una religión falsa para sentirse a gusto, a ser servidores del Señor Jesús y a su nombre. Gloria. ¿Por qué cree que les dio los celulares y les dio todas las telenovelas y todo eso? Sacan hasta la lengua, ¿no? Entretenimiento. Para eso sí le dan tiempo. Es más, a veces en la noche está dormido el esposo o la esposa y el otro está con el piquetito. Y nomás a ver la lucecita así en la cara. Paz de Cristo y de Cristo. El mundo está hambriento de Cristo y de su amor. Y tú que haces sin hablarles de Él, se mueren sin saber de Cristo y de su amor. Y dime tú qué es lo que vas a hacer. Cristo murió por ti, por mí en la cruz. Murió por tu prójimo. ¿Cómo podrás estar ajeno a su dolor? Que Dios se apiade de ti y a su nombre. No, ahorita ya de esos cantos no hay. Ahorita quieren puro yo. Y del conocimiento de Dios. No, hermana, prepárese. Busque la dirección, los diáconos, los ministros, hermanos de la iglesia, búsquelos y pídales un estudio. Prepárese, porque dice la palabra de Dios que va a venir el día en que no sufrirá la sana doctrina, sino que se levantarán maestros según sus propios entendimientos, conocimientos.
Y si nosotros no nos preparamos, hermanos, aleluya, estamos asustados. Ay, ya viene la gran tribulación, la marca de la bestia. ¿Y qué es eso? Ya está escrito. Prepárese para recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Y a su nombre, gloria. Y a sus hijos, gloria. Porque en aquel día, dice la palabra de Dios, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que prepararnos. Tienes que prepararte, hermano, para que no vaya a venir otro. Porque mire, el diablo los prepara re bien. Ahorita desde que andan sacerdotes, no les voy a decir dónde. Primero uno ya se convirtió, según. Yo no creo. Ya se convirtió, ya se casó. Y ese ya convirtió a 2 más. Y ya se juntaron los 2 más. Y quieren ir a preparar, a predicarles a los obispos católicos y a los sacerdotes. ¿Se fijan? Y aparentemente dice usted, ay, qué bueno. Y que se convirtió esto. ¿Dónde ha visto usted que un sacerdote que se convirtió de la Iglesia Católica va a ir a predicarles con libertad a otros sacerdotes? Si les han dado cuello a todos. Paz de Cristo. ¿No será un plan, aleluya, de la ramera? ¿Será un plan para que la gente no se siga convirtiendo a Cristo? Porque aquí se levanta uno, allá se levanta otro. Y siguen, mucha gente lo sigue. Cristo dice, hermanos, aleluya, que Él tiene un remanente pequeño. ¿Qué quiere decir remanente? Quiere decir manada pequeña. Él no dice donde están 1,000, 10,000, 30,000. Él dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién vive? ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Sí. No pasa, hermano. Mañana va a tener una lucha tremenda. Eso es lo que le puedo decir yo. Mire todo el capítulo, no vamos a alcanzar a mirarlo ahorita y no me voy metiendo a las miniaturas porque el tiempo no nos va a alcanzar, empezamos tarde. Pero sí, fíjese lo que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo y analícelo. Pídale a Dios sabiduría. Y si no lo entiende, ahí tiene su humilde casa. Tiene la casa del hermano, nuestro hermano ministro, de los diáconos. Pregúntenles a ellos, pónganlos a trabajar. Acuérdense que la Biblia dice que el discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Nadie digáis maestro en la tierra, porque solamente uno es vuestro maestro. Es a saber, el Cristo. Vosotros me decís Señor y Maestro, y bien decís porque lo soy. Alguien denle un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre. Versículo 5, hermano, por favor, vamos a leerlo. La firmeza, aquella firmeza. Acuérdense que la palabra fe no es que es una creencia. La palabra fe es obediencia. Si usted tiene fe es porque usted está obedeciendo a Cristo. Y si dice que tiene fe y no lo obedece, usted no tiene fe, tiene una creencia solamente. Porque Cristo es la fe. Cristo es la fe. La fe no había venido hasta que vino Cristo, dice la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que usted tiene que estar creyendo en la obediencia, estar creciendo cada vez más y más. Usted tiene que aprender a crecer en la fe, en la obediencia. Si antes era desobediente, ir corrigiendo cada día para obedecer, no al pastor, no, a la palabra de Dios. Él es el que te manda, no soy yo. Siguiente verso, hermano, por el tiempo, por favor. Bien, tienes que andar en bien. Pero acuérdate una cosa. Cristo, para que se vea que tú lo recibiste, dice la palabra de Dios que tienes que aprender a caminar en santidad. Porque dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Tienes que ponerte la placa espiritual, Urim y Tumim. Eso es lo que la Biblia dice ahí. Alguien déle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿De qué manera lo recibiste? Hay muchos hermanos que todavía tienen el dicho que dicen, hermano, no hay perfecto ni a uno, no. O sea que Dios va a morar en imperfección. ¿Para qué crees que te lavó en la cruz del Calvario? ¿Para qué crees que te lavó con su sangre en el bautismo? ¿Para que siguieras viviendo en imperfección? ¿O para que te fueras quitando todo lo imperfecto? ¿Para qué crees, hermano, hermana? No hay perfecto ni a uno.
sea que Dios mora en imperfección. Cuando Él hizo un árbol, lo hizo perfecto. Cuando te formó a ti dentro del vientre de tu madre, te hizo perfecto. Entonces, ¿por qué agarras esa escritura que le pertenece a aquellos que no son lavados con la sangre del Cordero? ¿Quién vive? Cristo. No. Cuando Él te lavó para que fueras un vaso dispuesto, para que Él pudiera poner en ti su Espíritu Santo. No hay otra manera. Y a su nombre. Vamos a concluir con este texto, hermanos, porque el tiempo nos ganó. Pero si alguien quiere saber más acerca de esto, ahí tiene su libro de casa, pregunten y ahí vamos a estar. Aleluya. El que conteste es el Señor Jesucristo. No yo. Yo solamente soy un vaso dispuesto y que sea Él glorificado en cada uno de nosotros. ¿Versículo qué? Amén. Amén, amén. Amén. Arraigados, porque tenemos el conocimiento de la verdad. No como aquellas iglesias que le dicen, hermano, este es el momento de la acción de gracias. ¿Quién es el primero, hermano? Y se levantan todos en la iglesia. Tiene que abundar en agradecimiento, dice la palabra de Dios. Así como en el conocimiento. Porque tiene que saber, hermanos, aleluya, de dónde lo rescató, como María Magdalena. María Magdalena estaba gastando el aceite de muy gran precio, el perfume. Y con sus cabellos secaba, con sus lágrimas lavaba los pies del maestro en agradecimiento a que no le quitaron la vida. Ahorita quitaron los agradecimientos de gracia, los cantos especiales, todo eso lo quitaron, pero el diezmo no, ni las ofrendas. Nada más quitaron las acciones de gracias y los cantos, porque quieren tener a la gente nomás brincando. Paz de Cristo. Amén. No, si nosotros tenemos conocimiento, cantamos el Salmo 100, bien hermoso, ¿eh? Ese es el orden del culto en las iglesias, pero el hombre las ha cambiado y la gente se ha ido por ahí porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Prepárese, nútrase de la palabra de Dios, pídale al Señor Jesucristo que le dé más entendimiento, más conocimiento, y Él lo va a hacer. No se quede en año, no se conforme nomás con llegar y brincar al templo nomás sin saber por qué está brincando. Piense las alabanzas que está cantando, no cualquiera es alabanza. Las alabanzas tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Oren mucho por mí, hermanos, en sus oraciones. Aleluya. ¿Verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Que tenía que actualizarme. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que te actualiza según su Espíritu Santo, no según tu conocimiento. No cambien, hermanos, no se dejen engañar. Van a venir muchos. Aleluya. Aún Cristo dijo, dice en la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, si viene otro Jesús, otro que el que os hemos predicado, dice, a este lo van a recibir. Imagínense a otro Jesús. Entonces, ¿quién es J? ¿Verdad? ¿Quién es ese que dicen los testigos? No, acuérdense que el que murió por usted y por mí fue el Señor Jesucristo. No se deje engañar de nadie. Y no se crea que usted con ir a decirle, yo era una prostituta, era un mentiroso, era un ladrón, era eso, pero Cristo me rescató. Gracias a Dios ya no sigo siendo aquel fornicario. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que usted vaya y con su testimonio rescate a la gente? Al endemoniado gadarreno le dijo, ve y cuéntale a tu familia las cosas que Dios ha hecho contigo. Al que se regresó de los 10 leprosos, le dijo, ve y diles las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. ¿Tú qué? De eso está lleno el mundo, de perdidos, y a esos es a los que tenemos que ir, pero con entendimiento. Alguien déle un aplauso al Señor Jesús. Que Dios les bendiga.